El valle sin tiempo. Julia detuvo el coche a un lado de la carretera y se quedó contemplando el paisaje. La sierra todavía conservaba restos de nieve y pensó que en el valle ya había comenzado la primavera, mientras que aún seguía siendo invierno en las montañas. Pero también pensó que más allá de las nubes, el cielo no conocía ni la primavera ni el invierno. Sintió un irresistible deseo de bajar del coche, caminar entre la hierba y dejarse acariciar por el viento. Julia volvía a casa después de muchos años de ausencia, pero nadie la esperaba, y ella ni siquiera sabía si quería volver. No tenía prisa. Cuando ya había andado un trecho, se sentó sobre la hierba, todavía húmeda, y dejó que el tibio sol de la mañana le hiciera cosquillas en los ojos. Un pequeño pueblo se divisaba a lo lejos. Por la carretera comarcal no pasaban apenas coches y solo los pájaros rompían el silencio. Se preguntó por qué no sería posible parar el tiempo y quedarse para siempre en aquel lugar perdido entre montañas. Se estaba tan bien allí. Y entonces se dio cuenta de que en realidad no quería regresar. Miró las flores y pensó que solo nacían para ofrecer belleza a quien las mirase. Las flores estaban cerca de Dios, o de ese más allá inexplicable, llamado de tantas formas diferentes, y que a ella le gustaría conocer. Pero Julia no sabía si amaba a Dios, porque en realidad no sabía si amaba a nadie, ni siquiera a sí misma. Siempre se había sentido sola, a pesar de estar rodeada de gente. La soledad era su dueña y a la vez su esclava, y deseaba perderla con la misma fuerza que deseaba tenerla. Un extraño amor, ambiguo y misterioso. Julia odiaba y amaba su propia soledad, y se preguntaba si rodeada de los suyos no se sentiría más sola todavía. Por eso no había dicho a nadie que volvía. Cuando se dio cuenta, el sol ya estaba en lo alto, como si el tiempo se hubiera detenido en el valle, y se preguntó si podía conseguir que se detuviera para siempre, solo deseándolo. Y lo deseó con todas sus fuerzas. No quería volver a casa, pero tampoco quería ir a ninguna parte, y sonrió feliz, porque al fin sabía lo que deseaba. Llegó la noche, y ninguno de los pocos vehículos que transitaban por allí se sorprendió al ver el coche aparcado al lado de la carretera. La gente solía pararse en aquel lugar para disfrutar del hermoso paisaje, del valle y de las montañas. Pero pasaron varios días y el coche seguía en el mismo lugar. 2 semanas después, un camión que solía recorrer la zona comenzó a extrañarse de que aquel coche estuviera parado en el mismo sitio durante tanto tiempo, y se detuvo. Al no ver a nadie en su interior, y tampoco por los alrededores, dio parte de la policía local. Se avisó a sus familiares y la buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. El coche se retiró de allí y al cabo de un tiempo se cerró el caso. Como no tenía amigos y su familia ya la había olvidado hacía mucho tiempo, nadie lo encontró faltar. Pero días después, varios coches que transitaban por allí dijeron que habían visto la silueta de una mujer sentada en la hierba, contemplando las montañas. Más adelante, otros también contaron que la vieron caminando por la carretera, e incluso algunos añadieron que la misteriosa mujer les hacía señas para detenerse, pero que al hacerlo desaparecía en el aire. Mucha gente empezó a creer que Julia había tenido un accidente extraño y que su espíritu se aparecía en el lugar donde murió, aunque otros aseguraban que eran imaginaciones influidas por la historia de su inexplicable desaparición. Y como las historias de las supuestas apariciones continuaron, con el paso del tiempo, aquel lugar solitario comenzó a ser conocido por todos. Pero lo único cierto es que Julia deseó detener el tiempo en el valle, y que Julia, viva o muerta, se quedó en el valle para siempre.